¿Qué me dirías si te dijera que el nombre del reino antiguo fue revelado hace muchos años? Las revelaciones de Oda han comenzado. El final de la obra se acerca y, con cada capítulo, descubrimos más y más sobre todos los misterios que esta maravillosa obra nos ha planteado a través de los años. Muy buenas, yo soy Fire y hoy vamos a hablar sobre el reino antiguo. Efectivamente, vamos a hablar de la bomba del capítulo 1065 de One Piece. Ese capítulo que nos ha dejado a todos completamente locos, algo que la verdad esperábamos muchísimos, pero que el que lo confirmen es una gran noticia. Y sí, has escuchado bien, el nombre del reino antiguo puede haber sido revelado hace muchísimos años en la serie y puede ser que este capítulo nos haya dado la pista final y definitiva para decirnos cuál es. Así que, sin más miramientos, comencemos. El último capítulo nos ha revelado una cantidad enorme de información con cada panel, habilidades de los serafines, funciones de cada Vegapunk, sus personalidades. Pero la revelación más impactante para la mayoría del fandom ha sido el tan esperado dato de que hace 900 años existía un lugar con una tecnología extremadamente avanzada, dato que por cierto había sido revelado hace muchos años. Luego lo vemos. Y esto es algo que muchos habíamos imaginado, ya que Oda nos ha dado un montón de pistas de que como todas estas cosas imposibles a la vista realmente son posibles gracias a la ciencia y no a una magia extraña que hay en esta serie. Como por ejemplo, para mí lo son las frutas. Para mí las Akuma no Mi son creadas a través de la ciencia y no son creadas simplemente por una magia o un árbol místico y especial. Es al final del capítulo cuando Shaka nos comenta que Egghead no es la isla del futuro, sino que es la isla del pasado. Y esto nos demuestra varios puntos. El primero, más importante y que para mí siempre fue más claro, es que Shaka es el que manda sobre todos los Vegapunks prácticamente, o sea, es el que más tiene la voz cantante en el grupo. Ya que además vemos como Lilith en un principio no confió en ellos e incluso les llegó a decir que sí, que Egghead era la isla donde se hacía el futuro, cuando en este caso este Shaka ha confiado en nosotros y nos ha dicho la verdad, nos ha dicho que Egghead no es la isla del futuro, sino que es la isla del pasado. Y por otro lado también nos deja un poco claro que Shaka está desesperado por conseguir llevar un plan a cabo, ya sea bien sobrevivir del gobierno mundial o ya sea bien conseguir esto que comenté en este vídeo de aquí. Pero sin duda alguna lo más importante es que es posible que todas las creaciones de Vegapunk no sean más que unas simples recreaciones de todo aquello que se construyó durante el siglo vacío. Cosa que, por cierto, predijo Zeira hace mucho tiempo. Y es que hay que darle el crédito, porque es que lo dijo hace tiempo cuando prácticamente, nadie hablaba de este tema y oye, ole que puede que sea así. Y puede que realmente suene un poco extraño para algunos que estaban un poco en contra de esta idea, pero es que Oda nos ha dejado muchísimas pistas durante toda la obra que la verdad lo dejan bastante evidente. Y la primera pista de todas se remonta al arco de Drum, arco en el que Chopper nos empezó a contar cómo funcionaban sus habilidades. Y aquí lo que nosotros vemos como una simple pastillita que hace que Chopper tenga más poderes, más fuerza y demás, en realidad, en palabras del propio Chopper, es algo que modifica la longitud de onda del poder, permitiendo así tener más transformaciones. Y esto es algo increíble porque está ya confirmando que esa cosa está modificando la longitud de onda que emite el usuario, permitiéndole así modificar el poder de la fruta para tener más transformaciones, lo cual es algo que ya está diciendo que la ciencia tuvo que crear este tipo de poder. Otro dato relevante se encuentra en el arco de Arabasta, arco donde conocemos a Lasu, un perro cañón, que sí nos revela que realmente era un cañón que comió una fruta gracias a la ciencia, es decir, gracias a Vegapunk. Obviamente igual que Funkfried. Y más tarde, mientras cae un barco del cielo, tenemos la cita del físico Willy Galón. Todo lo que el ser humano puede imaginar puede suceder en realidad. Y esto ya nos está gritando que la ciencia puede recrear nuestros mayores sueños. Y una de las pistas más recientes la podemos encontrar en este arco de Egghead, donde vemos que la civilización se puede parecer un poco a la nuestra, teniendo incluso su propio sistema de policía patrullando la ciudad y alguna cosilla más que comentaremos más adelante en este vídeo. El arco de Water 7 es algo maravilloso, ya no solo por lo que ocurre físicamente, lo que vemos que ocurre en él, sino por todo el trasfondo que trae y por toda la información encubierta que tiene. Para referencia incluyo Water 7, Enies Lobby y el regreso a Water 7. Y es que cuando partimos para salvar a Robin vemos algo sorprendente y llamativo. ¿No ves nada? ¿Nada de nada? Y ahora... En efecto, el barco que construyó la Frankie Family tiene un descapotable y esto no es una coincidencia o algo dibujado completamente al azar.
Oda ha creado una serie, un mundo donde los coches no existen. Entonces, ¿por qué narices va a dibujar un coche ahí? Sin ningún motivo, sin ninguna razón, sin nada por el estilo. Por cierto, el coche de Gold no cuenta. Y es que la primera vez que vi que estaba este coche aquí, me lancé a buscar por todo el arco de Water 7 a ver si encontraba alguna respuesta de por qué había dibujado ese coche ahí. Porque incluso la primera vez que me fijé realmente, estaba viendo a alguien reaccionando al anime, y cuando vi eso dije yo, ¿por qué hay un coche ahí? O sea, eso el anime lo ha colado porque sí. Y entonces fue cuando me pasé al manga, me puse a revisarlo bien y dije, no, es que en el manga también está. Y entonces puse todo patas arriba y revisé todo el arco de Water 7 de arriba abajo y di con la clave. Y es que la Frankie Family construyó esta especie de barco con los desechos que encontraron en los barrios bajos, en los barrios abandonados, en los peores barrios de Water 7. Y es que esto puede sonar irrelevante, pero vamos a hacer un poco de memoria. Water 7 sufre el ataque constante del Aqua Laguna cada año. Y esto les obliga a que cada cierto tiempo tengan que elevar sus construcciones para librarse del nivel del mar. Es decir, lo que tienen debajo de las casas son las ruinas de la anterior ciudad. Por lo tanto, cuanto más bajes, más antiguas van a ser las ruinas, haciendo así que la Water 7 original se encuentre completamente sumergida en el agua. Esto no suena de algo, ¿no? Pero es que si con esto yo estaba convencido de que el reino antiguo tenía tecnología avanzada, llegué a un punto en el que ya completamente me quedé flipando cuando al entrar en Egghead no solamente había hologramas, mandos de consola, bloques de Super Mario y cohetes, sino que vimos un semáforo. Y ahora dime, ¿para qué va a hacer Vegapunk un mando de consola o un semáforo si no tienen ni consolas ni coches? Y esto es muy sencillo, y es porque todo esto tenía un uso en el reino antiguo. Pero es que Vegapunk no sabe para qué se usa. Vegapunk lo ha visto, lo ha redescubierto y lo está construyendo porque sabe que existía, pero no sabe exactamente su función. Tal vez tampoco sepa su tamaño. Ha visto un dibujo, una foto de un mando de consola, ha visto la foto de un semáforo, pero no sabe para qué sirve. No sabe que sirve para el tráfico, por ejemplo. No sabe que el mando de consola vale para conectar una consola y jugar a un videojuego. Porque si os fijáis, en la zona donde vimos el semáforo, no solo está el semáforo, sino que hay una gran variedad de cosas, todas como amontonadas. ¿Y cuál es el motivo? Y es que él lo está recreando todo y está intentando dar con la clave de para qué sirve cada cosa. Y con lo que te he comentado antes, ahora imagina la gran cantidad de reliquias antiguas que puede haber debajo de Water 7. Y no solo eso, piensa cuántas cosas con el tiempo pueden salir a flote gracias al nivel del mar tan elevado. Y es así como yo creo que ese coche surgió de aquellas ruinas de aquella isla que estaba allí y poco a poco llegó a los barrios más desatendidos de Water 7, que hizo que esta gente tomase como chatarra. Y antes de revelaros el nombre del reino antiguo, me gustaría dar una vuelta a un par de misterios de Water 7 que podrían unirlo tanto con el siglo vacío como con la tecnología avanzada. En primer lugar, me gustaría hablaros de los tejados, algo bastante relevante, la verdad, hasta que te das cuenta de que tienen antenas. Y estas antenas están encima de prácticamente cada edificio de Water 7, pero luego piensas, ¿para qué quieren antenas? Si no tienen televisión, no tienen un teléfono como nosotros, no tienen nada, ¿para qué las quieren? ¿Sería acaso para comunicarse con la luna? Y esto nos une al siguiente misterio, y es lo que lleva Kokoro. Y es que en su sombrero podemos ver el logo de Water 7. Pero, espera un momento, ¿eso es un ovni? Por algún motivo, el dibujo enseña de Water 7 es una especie de platillo volante. Esto no tiene sentido. No lo tiene hasta que descubrimos que en él ha viajado a la luna y que existen los piratas espaciales. Y este dato es muy curioso, pero a la vez es muy perturbador. Y es que, si de nuevo nos fijamos en los tejados, vemos que tienen un diseño un poco extraño. Y curiosamente, si completamos la esfera, podemos ver el mismo patrón que en los ojos de Im. Pero bueno, esto es casualidad, ¿verdad? ¿Verdad, Pauli? ¿Verdad? Y estos son solo algunos de los misterios de Water 7 que podrían conectarlo de manera directa con el siglo vacío. Y ahora pasaré a deciros el nombre del reino antiguo, aquel nombre que el Gorosei no quiso que nosotros supiéramos, aquel nombre que nadie podía saber, el nombre de aquel reino que tiene la misma tecnología que Egghead. Y es que durante el arco de Water 7 se nos deja caer que las ruinas de esta misma isla se encuentran debajo de la isla actual. Y si lo has notado, sí, estoy diciendo que el reino antiguo se encuentra debajo de Water 7. Y esto sería perfecto porque vemos como cada año Water 7 está siendo castigada por el Aqua Laguna, cosa que yo considero que es por parte del gobierno mundial más que un efecto algo natural.
Y este gran reino poseía un nombre que nos fue revelado hace ya cientos de capítulos. Incluso antes de que Clover dijese nada sobre el gran reino antiguo. De hecho, ya te lo he dicho, pero te voy a dejar la pista más clave, que es un poco más reciente que todo lo que te he comentado hasta ahora. Torafure ga di wateru ro diwa kakushina wateru wa iminate uchi no kasuku wa daidai. Así es, Lo dijo que la di era secreta, pero que water era tabú. ¿Por qué? ¿Por qué water sería tabú o secreto? Y es que esta palabra contiene información que no debe ser contada. Water, el nombre del reino antiguo. Un reino que se componía de 7 clanes. Siendo esto una gran referencia a las 7 cámaras de Mary Joyce, la cantidad de Shichibukais, al número de la perfección, al número de Dios y un montón más de referencias que podemos ver incluso en la propia obra de One Piece. Y esto no es una mera casualidad, ya que Water 7 era un reino muy por encima del resto. Tanto es así que el gobierno mundial les permite seguir viviendo bajo su constante vigilancia. Y todo esto mientras se aprovechan de sus capacidades para construir barcos, ya que recordemos que los barcos de la marina se construyen muchos en Water 7, si no todos, y muchos de ellos tienen un recubrimiento de kairoseki, algo muy difícil de manejar y que en Water 7 deben ser capaces de hacerlo a la perfección. Y todo esto sin olvidar el gran elemento que debilita a los usuarios, el agua, water. Siendo así que esto sería un gran reflejo de su creación, la única debilidad de las frutas. Cosa que, por cierto, cada vez estoy más seguro de que el agua realmente no les impide hacer cosas, sino que hay algo más detrás de todo esto y creo que Kurohige tiene la clave. Así como en la actualidad cada alimento o elemento insignia que tiene esta ciudad incluye agua en su nombre, como por ejemplo la Misu Misu Niku, la carne que comía Luffy. El lugar repleto de antenas, referencias al poder que parecen compartir tanto Im, Mihawk, Cavendish, Sunisha y otros personajes que dejaré para otro vídeo. El lugar cuyo logo se asemeja a un ovni con W7 dentro. El lugar que recibe su nombre de la gente que vivió en la antigüedad y que no puede ser revelado, pues todos sabrían que sigue existiendo a día de hoy. Water 7. Aún quedan muchos misterios sobre Water 7 por responder. Me gustaría que me dejases tu opinión al respecto de esta teoría. Mientras tanto, aquí tienes más vídeos que seguro que te gustan. Nos vemos muy pronto en el mar de aventuras.